Bueno, y conmigo está Guillermo Puga, él es miembro de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Ayer, en teoría, debía haberse hecho la entrevista para 6, pero usted me dice que fueron 5 nada más. Fueron 5. ¿Quién no fue, don Guillermo? El doctor Mario Quien no se presentó, me presentó una nota diciendo de que no acudía a la entrevista porque era un proceso que, según él, pues un proceso ilegal que había que esperar los resultados de la Corte Suprema de Justicia en este caso. Y ustedes decidieron el martes en la tarde, es decir, hacer las entrevistas. Correcto. Y si el proceso lo declara la Corte ilegal, pues realizarlas nuevamente, y si no, pues ya está hecho. Sí, como es del conocimiento público, la advertencia de ilegalidad que se presentó por uno de los candidatos, lógicamente que eso nos lleva a nosotros a aplicar lo que es el artículo 73 de la ley 38 del 2000. ¿Qué dice la ley? Que en estos casos particulares, por ejemplo, la entidad, en este caso la presidenta de la Junta Directiva, tiene que mandar el recurso a la Corte Suprema de Justicia para que ellos lo analice, lo admita o lo rechace. En este proceso, la Junta Directiva continúa con el proceso normal de entrevista, que es la segunda etapa, y eso fue lo que hizo la Junta Directiva. O sea, nosotros continuamos con las entrevistas que estaban programadas para el día de ayer. Se entrevistaron a todos los candidatos, de 6, pues 5 se entrevistaron, y lógicamente que al final no podemos decidir porque efectivamente tenemos que esperar entonces el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que debe ser, pronunciarse por lo menos. Deseamos que se pronuncie antes del 31 de marzo. Que es el día que termina la interinidad. interinidad. El día que termina el periodo de interinidad del director encargado. La pregunta es, ¿el señor López seguiría de subdirector con el nuevo director? Bueno, nosotros vamos a cumplir con el procedimiento. Esto le correspondería al señor presidente de la República, porque si al 31 de marzo la Corte no se pronuncia, nosotros tenemos que mandar todos los expedientes al señor presidente para que entonces escoja al nuevo director por el periodo que falta. ¿Los 6 o los 14? Los 14. Los 14 irían entonces. Hay los 14 porque 2 no cumplieron con todos los requisitos. Sí, hay unos que no tenían la documentación completa. Bueno, la pregunta, don Guillermo, es, la Caja del Seguro Social obviamente es un monstruo de un montón de cabezas. Claro. Se habla de partirla y que se maneje toda la parte financiera distinta a la parte de salud. Se está hablando de la integración, se habla de la ciudad hospitalaria con el atraso que tiene. Es decir, ¿hacia dónde fueron enfocados los temas de las entrevistas de trabajo de ayer? Bueno, el tema de la división de la institución como tal, una en finanzas y otra en salud, es un tema que fue abordado muy por encima. Sí. Porque eso no está en el juego ahora de la regla del juego. Además que no está en la ley. No está en la ley. O sea, para poder hacer una cuestión de esa naturaleza tiene que modificarse la ley. Es verdad que eso no se puede hacer. Sí se abordó el tema de la ciudad hospitalaria, la ciudad de salud hoy. Sí. Hay preocupación por el tema de la terminación de la obra. Es un compromiso que ellos asumen, pues, de manera que eso se pueda culminar para desahogar un poco lo que está pasando en la transísmica, en el complejo hospitalario metropolitano. Eso no da para más. Eso no da para más. Igualmente, en el tema de la unificación de salud, es un tema que se ha venido discutiendo, pero se ha venido discutiendo con el sector salud. O sea, claro. Allí no, es un diálogo que ha quedado cojo, en el sentido que no tiene todos los actores que debiesen de participar en ese diálogo. No ha tomado en cuenta ni pacientes. Absolutamente, ni trabajadores, ni empleadores. Fue un diálogo entre gremios de salud de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, cosa que es un poco absurdo, pero también un tema que se tiene que abordar. Porque a ustedes, según esta división, al Seguro Social le tocaría pagar la mayor parte de la factura de salud nacional. Por favor, es que nosotros a nivel del movimiento obrero que estamos en contacto tenemos posiciones bien claras y así lo hemos hecho, lo hemos expresado. E inclusive presentamos las propuestas nuestras, las presentamos al presidente de la Asamblea Nacional para que tenga conocimiento de lo que nosotros aspiramos a que en la modificación de la ley cómo debe de quedar. Entonces, eso para nosotros no tiene ningún sentido. O sea, aquí se tiene que nombrar un director que efectivamente tenga una capacidad de gestión administrativa, que tenga precisamente autoridad, que nombre un equipo bien completo, que efectivamente vaya a hacer la labor en cada uno de las direcciones nacionales. Yo creo que eso es fundamental. Pero a la larga, con 2 años, porque ninguno de los aspirantes
tiene experiencia dentro de la Caja del Seguro Social. Así que está ese periodo de aprendizaje del nuevo director. Es decir, tendría año y medio, año y 10 meses tal vez de trabajo el nuevo director. Sí, hay algunos que tienen alguna experiencia propia de la institución, o unos que trabajan allí. Pero lo cierto es que el periodo que corresponde terminar, creo que tiene que acelerar el paso, efectivamente, tiene que rodearse de gente que conozca el sistema para poder avanzar. Porque esto, como usted dice, esto es muy complejo. Muy complejo. Estamos hablando del tema de medicamentos, estamos hablando del tema de mora quirúrgica, estamos hablando del tema de los abastecimientos, en fin, una serie, el tema de las obras que son importantes para la institución. Claro. Entonces se requiere un equipo, pero que trabaje a la velocidad, para que al final del periodo por lo menos se pueda ver algo. Porque, don Guillermo, aquí durante la administración Girón, mientras la mayor parte de la gente se quejaba de la falta de medicina, había 180 millones de dólares que no se utilizaron. Sí. Es decir, eso es casi una infamia, para decirlo mal y pronto. Y esto, la Junta Directiva no estaba pendiente de lo que estaba pasando en compras, porque no es normal que falten insumos básicos de la presión, para los diabéticos, insulina hacía falta, heparina para las personas que tienen problemas que necesitan diálisis, y no había. Sí, el problema no era de plata, lógicamente. Sí, que ese es el gran problema. Sí, el problema, lógicamente, que era un problema administrativo. Todas estas experiencias que pasamos con el exdirector Girón, creo que nos sirven para corregir muchas cosas, para estar más pendientes de la vigilancia y la fiscalización que debe tener la Junta Directiva, porque no es que no se pedía informe, sí se pedía informe. Y bueno, y decía, no, eso está en trámite y espera, y ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces, por eso es que al final pues tuvo que tomarse la decisión que tenía que haberse tomado, porque el problema cada día era mayor. Sí. Ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, de que había un pocotón de órdenes de compra engavetadas, ¿no? Que no le dieron trámite a eso. Entonces, ¿cuál era el sentido? ¿Cuál era la intención? Entonces, se perjudica precisamente a los asegurados de este país. Hay un edificio en Las Cumbres, una propiedad llamada la Casa del Jubilado, que está también a medio palo. Nosotros hemos cuestionado duramente, desde la época de Girón, el tema de la terminación de las obras que la Caja ha iniciado y que algunas tienen el 70% de avance, el otro tiene el 30%, la ciudad de la salud creo que debe estar por el 30%. Y ese es uno de los proyectos que también está muy bajo los avances de la obra. Entonces hemos retomado nuevamente con el nuevo director encargado para ver cómo se inicia ese proceso. Se están viendo, como los contratos se vencieron, lógicamente están viéndose una serie de adendas para que eso entonces nuevamente se reinicie y se puedan culminar las obras que hoy en día iniciaron. Porque pareciera que la administración del ingeniero Saint Llorens tuvo cierto dinamismo, que apenas llegó el señor Girón fue como si hubieran metido un freno. Sí. Y andar a 80 kilómetros por hora y meter un frenazo obviamente va a provocar que... Siempre lo cuestionamos, nosotros éramos la opinión, está bien, un director entra y tiene que revisar. Claro. Estoy de acuerdo con eso. Pero si usted revisa y hay algunas cosas que no están bien, bueno, usted tiene que corregirlas, pero tiene que terminar la obra. No la va a dejar ahí durmiendo el sueño eterno. Durmiendo el sueño eterno, porque eso está perjudicando a... Son obras que se necesitan, por ejemplo, la Policlínica de Agua Dulce, por ejemplo, que tiene un 70% de avance. Sí, es que eso, y la de Penonomé, por ejemplo, que está más atrasada todavía. Eso es grave, y la cantidad de millones que se invirtieron allí, eso no se puede perder. Por eso que entonces se está haciendo lo que se está haciendo ahora con el nuevo director encargado, para ver cómo eso se culminan todas las obras en ese sentido. ¿Y hubo alguno de los candidatos que le impresionó más que otro? ¿Les impresionó algo? ¿Cómo no? Sí, cómo no. Sí. ¿Cómo quién, ingeniero? Don Guillermo. Bueno, no lo voy a decir porque nosotros al final tendremos que, si la Corte... Sí, mandar una terna. Si la Corte resuelve, tenemos que mandar una terna. Entonces no quisiera decir, por ejemplo, quién tuvo mejor presentación. Pero de los 5 fueron buenas presentaciones. Sí, todos tienen la capacidad para ir a la caja. Creo que eso es fundamental. Sí. Así es. Don Guillermo Puga, gracias por acompañarnos esta mañana.